Bueno, sean nuevamente bienvenidos a estas clases video de física. El día de hoy abordaremos dos conceptos importantes, el trabajo y la potencia. Importantes no solo en la mecánica, sino también en otras disciplinas como la termodinámica, la electricidad, el magnetismo, etc. Y aún para entender algunos conceptos de mecánica cuántica. Bien. Entonces vamos a comenzar con el concepto de trabajo. Todos tenemos más o menos una idea intuitiva de qué significa trabajo en el lenguaje coloquial. Realizar una actividad, mover, en el caso de algún objeto, de un lado a otro, desplazarlo, cargarlo, etc. Bien, recordemos que en la física todos los términos, aunque pertenezcan al lenguaje común, al lenguaje coloquial, o aún al lenguaje de la academia y pueda ser definido por la Real Academia Española, en el término trabajo, en la física pues hay que cuantificar. Casi todas las cantidades de las que se habla en física tienen una forma de cuantificarse y el trabajo no es una excepción. Bueno, el trabajo se representa con la letra W del inglés work. En castellano podríamos hacerlo con T, pero recordemos, es la convención. Y la potencia la vamos a representar con la P mayúscula. Tanto el trabajo como la potencia, es indispensable remarcarlo, son cantidades escalares. A diferencia, ya sabemos, de las cantidades vectoriales, solamente necesitan las cantidades escalares un número y una unidad de medición para quedar totalmente definidas. Es el caso del trabajo y de la potencia. Y vamos a ver que estos dos conceptos están ligados de cierta manera y van a ser importantes para caracterizar los sistemas físicos. Bien, todos sabemos que para realizar cualquier actividad requerimos de energía. Ya en otra clase de video vimos que este término significa en y ergos, acción, algo que está en acción. Entonces, para caminar, para hacer un video, para subir una caja pesada de un lado a otro o moverla, necesitamos invertir cierta cantidad de energía. Los combustibles en los vehículos automotores, por ejemplo, también proporcionan una determinada energía que cada máquina, cada vehículo aprovecha de manera diferente. Y entonces, en este aprovecha de manera diferente, está un poquito la clave de qué significa el término trabajo. El trabajo también tiene las mismas unidades de energía. Entonces, una primera aproximación, podemos considerar que el trabajo es simplemente energía. No del todo, porque vamos a ver que parte de la energía útil para un determinado fin que podemos tomar o extraer de una fuente energética es lo que nosotros vamos a considerar como trabajo. Es decir, la energía útil que podemos extraer, aunque el término parece como si estuviéramos excavando o realizando una perforación para sacar algo, pero más bien aprovechar la energía que podemos aprovechar para un fin útil. Entonces, esto está vinculado con el concepto de trabajo. ¿Qué energía? Pues una parte de energía para un fin o finalidad útil o determinada. Si yo, por ejemplo, quiero caminar 10 kilómetros, digamos como un corredor, pues a lo mejor necesito cierto tipo de alimentos que me van a proporcionar la energía adecuada para realizar esa obra, esa caminata, si se trata de correr, etc. Sin embargo, no toda
la energía que me proporcionan los alimentos, la voy a transformar directamente, en este caso, en energía cinética, ya sabemos, energía de movimiento, al caminar o correr esos 10 kilómetros. Una parte de esa energía, en efecto, se invierte de la energía de los alimentos, energía química que el organismo transforma en energía calórica, y a su vez una parte se transforma en energía cinética que permite movernos, pero también hay otros tipos de energía que son parte del funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, pues mientras corremos, a pesar de que está aumentando la temperatura, una parte de esa energía térmica debe disiparse en forma de sudor, porque si no, pues nuestra temperatura aumentaría y eso pues nos haría mal. Entonces hay mecanismos de regulación en el cuerpo que permiten aprovechar la energía de una manera diferente. Entonces el trabajo pues es una parte de la energía que podemos aprovechar para un fin determinado. Esta, digamos, es una definición un poco intuitiva, pero la vamos a ir redondeando a lo largo de esta clase video. Entonces, una primera idea del trabajo es esa. Es una energía que podemos nosotros aprovechar para un determinado fin. Bien, en la física, formalmente, el trabajo ya dijimos que lo vamos a representar con la letra W. Lo vamos a definir como el producto punto de dos vectores, el vector fuerza y el vector distancia, o en este caso el cambio en la distancia, en realidad el desplazamiento. Entonces, fuerza por desplazamiento. Distancia sería solamente en el caso de una dimensión, el desplazamiento en el caso de vectores. Este se denomina producto punto. Es algo que no vamos a ver en este curso, pero que sí es importante remarcar, nada más como ilustración de que el trabajo viene de dos cantidades vectoriales, la fuerza y el desplazamiento. Entonces, este es el caso general para vectores. En el caso que nosotros solamente tengamos una dimensión, vamos a definir el trabajo como la fuerza, el módulo de la fuerza, por el desplazamiento. Vean que aquí ya no colocamos vectores porque estamos indicando cantidades escalares. Entonces, esta definición vamos a ver que tiene algunas limitantes. ¿Cuáles son esas limitantes? Enseguida las vamos a ver. Y a ilustrar con una situación. Si nosotros queremos empujar un objeto, pues necesitamos aplicar una determinada fuerza. Por lo menos una fuerza que pueda vencer la fuerza de rozamiento entre el cuerpo y el piso, si es que está el objeto colocado en el piso. Entonces, si conseguimos mover de una posición inicial, que puede ser el origen o cualquiera que nosotros fijemos, si conseguimos, bajo la aplicación de esa fuerza, mover la caja a una posición final, vamos a llamarle XF, y otra vez aquí vean que nuevamente, como hemos venido diciendo, en la física siempre nos interesan los estados iniciales, en este caso la posición inicial y la posición final. Por lo tanto, si nosotros logramos mover en principio
vamos a suponerlo con una magnitud de fuerza constante, es decir, que no varía. Entonces, vamos a definir el trabajo como la magnitud de la fuerza que estamos aplicando, una fuerza constante, por delta X, donde delta X es posición final menos posición inicial. Entonces, esta definición es válida siempre y cuando estemos considerando dos condiciones. Uno, que la fuerza es constante. Esta es una condición muy importante. La otra es que la fuerza aplicada sea paralela. Este es el símbolo de paralelo al vector de desplazamiento. Es decir, que tenga la misma dirección que tiene el objeto que se está moviendo. Porque podría ser que yo cambiara el punto de aplicación de la fuerza y formara un ángulo. Entonces ya no sería paralela la dirección de la fuerza que estoy aplicando a movimiento que está experimentando el cuerpo. Es decir, el cuerpo debe moverse por la aplicación de la fuerza en la misma dirección en que estoy aplicando esa fuerza. Si no, pues no es válida esta relación. Entonces, que la fuerza sea constante y que esa fuerza sea paralela a la dirección del movimiento. Entonces, este es un caso particular para la fuerza constante con una aplicación paralela al desplazamiento del cuerpo. Sin embargo, no es la única. Lo que decíamos, ¿qué sucede ahora si vamos a cambiar la situación? Y ahora hagan de cuenta que tienen un lazo y con ese lazo están jalando la caja. Este lazo forma un ángulo alfa con respecto al eje. Y están entonces aplicando una fuerza, ahora, si lo vemos como vector, en esta dirección. Esta sería entonces el vector fuerza. Es decir, no estamos aplicando la fuerza, observen, en forma paralela al desplazamiento. Es decir, la fuerza y el desplazamiento en X no son paralelos. Porque con la cuerda estoy formando cierto ángulo con respecto al piso. Entonces, ¿cómo calculamos en este caso el trabajo? Bueno, pues tendríamos entonces que ver cuál es la componente, porque aquí, si viéndolo como vectores, hay una componente X y una componente Y de la fuerza. Entonces, en este caso, el trabajo va a ser igual a la magnitud de la fuerza aplicada por el desplazamiento, delta X, por el coseno del ángulo de aplicación. Observemos que si el ángulo de aplicación es 0 y como coseno de 0 es 1, tenemos el caso anterior. Entonces, si el ángulo de aplicación es 0, entonces el trabajo es F por delta X por el coseno de 0. Dijimos que el coseno de 0 es 1 y por lo tanto el trabajo es F fuerza por desplazamiento. O sea, se reduce al caso anterior de la fuerza constante y de la fuerza aplicada en la misma dirección
del movimiento del cuerpo. Por lo tanto, esta es la expresión general para encontrar el trabajo cuando aplicamos una fuerza constante. Entonces, esa es otra vez la condición. F es constante y 2, cuando la fuerza no es paralela a la dirección del movimiento del objeto. Es decir, ustedes están jalando con esta cuerda en la dirección y el objeto se está moviendo en forma horizontal. Entonces es fuerza, desplazamiento, por el coseno del ángulo. Entonces estos dos casos son válidos, y esto es muy importante, siempre que la fuerza sea constante. Si tenemos una fuerza variable, entonces estas expresiones ya no son válidas. Tenemos que buscar entonces una expresión más general para encontrar el trabajo en cualquier situación. Vamos solamente a comentarla porque hay una expresión más general para encontrar el trabajo, pero eso rebasa ya los límites del curso introductorio de física y tendremos que conocer técnicas del cálculo diferencial e integral. Nada más vamos a platicar cómo se calcula. Entonces, en una dimensión, porque también está el caso de los vectores que veíamos. El trabajo se calcula en general como una operación que se llama integración de la fuerza por el elemento de distancia. Ahora, esto entonces se llama, dijimos, integral. Y esto tiene que ver con que si conocemos nosotros cómo es la fuerza como función del desplazamiento, entonces podemos encontrar el trabajo realizando esta técnica que se llama integración. ¿Cuál es su equivalente más comprensible para nosotros? Bueno, si nosotros tenemos una fuerza que dependa del desplazamiento, más simple o más compleja, etc., lo que hace la integral o la integración es encontrar para una posición inicial y una posición final, se reduce entonces a encontrar el área bajo esta curva. Es decir, el trabajo va a estar representado por el área que sustente la función fuerza en relación al desplazamiento. De un punto inicial a un punto final, esa área geométricamente es el trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que hace este operador integral? Lo único que nos está indicando entonces es que geométricamente equivale a encontrar lo que se denomina el área bajo la curva de la función f. ¿Quién es la función f? Es la función fuerza. Entonces, ese es el equivalente geométrico del trabajo en general. Por lo tanto, nosotros de momento nos podemos olvidar de la integral y considerar que siempre que tengamos un esquema fuerza contra desplazamiento, la función de un punto inicial a un punto final, la función fuerza en relación al desplazamiento va a generar un área bajo la curva.
esta área de una posición inicial a una posición final representa el trabajo. Y entonces, aunque nosotros no conozcamos la técnica de integración, pues sí podemos encontrar o estimar de manera aproximada cuánto vale el trabajo realizado por una fuerza en un determinado intervalo de distancia. Entonces, esta es la, podemos decirlo así, la definición geométrica del trabajo. El área bajo la curva en un diagrama fuerza contra desplazamiento. Puede haber funciones relativamente simples. Si por ejemplo la fuerza depende en forma lineal con el desplazamiento, ¿quién sería en este caso el área bajo la curva? Curva lo pongo entre comillas porque pues esta es una recta, pero en forma genérica, porque no siempre son rectas, pueden ser funciones de otro tipo, pues vamos a calcular. Sería en este caso el área de ¿quién? Del área de un triángulo rectángulo. Entonces el trabajo es simplemente cuánto vale la base, vale aquí de X, porque la posición inicial es 0, y acá vale F. Entonces vale F por X. Por eso a veces popularmente, aunque no es del todo correcto decirlo, decimos, afirmamos que el trabajo es la fuerza por la distancia. Solo en casos muy particulares, como el que estamos viendo. En general es el desplazamiento. Cuando consideramos movimiento en una sola dimensión, sí, esta magnitud del desplazamiento, como parte del origen, pues coincide con la distancia recorrida. Pero entonces, ojo, este es solamente un caso particular de fuerza por distancia. En general es la fuerza por la magnitud del desplazamiento, y con esa definición pues tenemos un poco más de formalidad para definir el trabajo. Bien, vamos también a ver un caso donde la fuerza depende linealmente del desplazamiento, en el caso de un resorte, y vamos a encontrar la expresión para el trabajo realizado por un resorte. Pero entonces, esta, vean que es la definición geométrica, y entonces coincide con la primera expresión que nosotros teníamos. Para una fuerza constante, fuerza por desplazamiento. F y delta X. Delta X aquí es X porque comienza en el origen. Ahora bien, ¿qué unidades tiene el trabajo? Esto es importante. Entonces, tomando esta expresión, vamos a encontrar las unidades del trabajo. Siempre que busquemos las unidades de una cantidad, por convención encerramos las cantidades entre corchetes. Entonces, la unidad del trabajo es la unidad que usamos para la fuerza y la unidad que usamos para la distancia o el desplazamiento. Para la fuerza, en general usamos los newtons, pero pueden ser las dinas, etc. El sistema de centímetros, gramos, segundo, pero en la convención que hemos estado utilizando, tanto segunda ley como ley de gravitación universal es newton. Y para la distancia, el metro. Entonces, newton por metro nos define una nueva unidad denominada joule. J mayúscula es joule, N recuerden que es newton, y M es metro. Entonces J mayúscula, joule, newton y metro. Entonces la energía
una de sus unidades de medición es el joule. ¿Por qué digo una de sus unidades de medición? Porque hay otra, el ergio, por ejemplo, el kilowatt hora, muy utilizado, por ejemplo, para medir el consumo eléctrico. Posteriormente vamos a ahondar en otras clases video sobre el kilowatt hora. Pero en este momento vamos a quedarnos con esto. Esta es entonces la unidad con la cual el joule vamos a medir la energía. Y esta unidad pues tiene su equivalente en los kilowatts hora, en los ergios, etc. Bien, entonces ya tenemos dos definiciones de el trabajo y una forma de encontrarlo, que es el método geométrico, independientemente de la forma que tenga la fuerza. Nada más necesitamos dos valores extremos, el inicial y el final, y encontrar el área generada por esa función, que puede ser lineal o no lineal. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede cuando, como en nuestro mundo cotidiano, existen o se presentan variaciones en la energía? ¿Qué variaciones de energía podemos tener? Bueno, ante todo hay que recordar, ya vimos dos tipos de energía. La cinética y la potencial. Entonces, de las variaciones de las que hablamos, pues aquí tenemos dos candidatos, la energía cinética y la potencial. Recordemos, la energía cinética o energía de movimiento está representada con la letra K y es el semiproducto de la masa del cuerpo por el cuadrado de la velocidad sobre 2. La energía potencial, y le añadimos otro adjetivo, gravitacional, porque dijimos que hay muchos tipos de energía potencial, eléctrica, magnética, etc. La definimos como U, la simbolizamos, perdón, como U, y la definimos como el producto del peso, la masa por la gravedad, por la altura. Entonces, estos son los dos candidatos que nosotros conocemos, las dos energías, que podrían eventualmente realizar o tener variaciones. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a analizar casos muy simples. Vamos al de la energía potencial gravitacional. Vamos a suponer que aquí tienen una rueda de molino y que aquí emplazado tienen un caudal de agua que cae sobre las paletas de la rueda de molino y provoca pues que ésta se mueva en una o en otra dirección. Esto está a una determinada altura. Entonces, ya de inmediato, esta es una aplicación que se hacía desde la antigüedad, desde los romanos, los griegos, en la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media, mover los molinos de granos, no los molinos de viento, sino los molinos hidráulicos, las ruedas dentadas, que a su vez accionaban un mecanismo que podía triturar las semillas, el trigo, etc. Bien, la experiencia del ser humano observó lo siguiente, que si por ejemplo aquí tenía yo una caída natural, suponer que fuera una montaña o promontorio, etc., pues iba a tener una determinada velocidad de giro de esa rueda dentada. Pero, ¿qué sucedía si a propósito o deliberadamente cambiábamos o emplazábamos la rueda de molino en un lugar
donde la caída del agua fuera desde una mayor altura. Vamos a llamarle aquí altura inicial y altura final. Entonces, la experiencia nos dice intuitivamente que el giro de la rueda dentada va a ser mayor, simplemente porque dejamos caer el caudal de agua desde una mayor altura. Ese es el principio que se utiliza para las hidroeléctricas. Una hidroeléctrica tiene una capacidad mayor, a veces no solo por el volumen de agua que maneja, sino por la caída de la cortina de agua. Entre mayor sea la altura a la que cae, entonces las paletas se pueden mover más rápido y generar mayor cantidad de energía eléctrica. Y aquí, pues si nos restringimos nada más a nuestra rueda de molino, aquí vamos a tener una mayor velocidad de giro. Por lo tanto, la altura, acuérdense que dijimos que la íbamos a representar con H de height del inglés, está entonces relacionada con la mayor o menor velocidad de giro. Y como la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad, entonces es lógica nuestra suposición, que a mayor altura, mayor velocidad. ¿Por qué? Porque la energía cinética o la energía de movimiento de la rueda dentada que gira, al depender de la velocidad, del cuadrado de la velocidad, va a tener una mayor velocidad, en este caso, vamos a llamarle velocidad 2, que en este otro. Entonces, si la altura final es mayor a la altura inicial, la velocidad de la rueda dentada, en este caso, va a ser mayor a la velocidad cuando la altura de caída del caudal de agua es menor. Entonces, esto ya nos está insinuando que a mayor energía potencial. ¿Por qué mayor energía potencial? Porque ahora recordemos, la energía potencial de este caudal de agua, ¿quién es? Es la masa del caudal de agua por la gravedad, por la altura inicial. Entonces, esta es la energía potencial 1. ¿Quién es la energía potencial en este caso? Vamos a llamarle 2. Pues es la masa del caudal de agua, vamos a suponer que sea en promedio la misma, por la gravedad, por la nueva altura. Y entonces, si comparamos simplemente por las alturas, suponiendo que la masa del caudal sea la misma, esto va a implicar que la energía potencial del agua, del caudal de agua a esta altura, a la altura HF, va a ser mayor a la energía potencial que tiene a una altura menor. Entonces, si las alturas, la altura final, en este caso es mayor a la altura inicial, esto implica que este caudal de agua va a tener una mayor energía potencial que el caudal de agua a esta menor altura. Por lo tanto, aquí hay una consideración importante. Vean que la variación de la energía potencial emplazando, es decir, colocando el caudal de agua a una altura y luego a una altura mayor o aprovechando el caudal a una altura mayor, va a implicar que haya una mayor energía de movimiento en la rueda dentada. Por lo tanto, podemos establecer que la variación, la mayor o menor variación de la energía potencial en este caso, se va a reflejar en una mayor o menor energía que podamos aprovechar, es decir, un mayor o menor trabajo, como habíamos dicho de que el trabajo lo íbamos a considerar operacionalmente como la energía útil, en este caso, para mover la paleta.
para transformarlo en energía de movimiento. Y entonces, bajo estas consideraciones, podemos establecer lo siguiente, que en efecto el trabajo lo podemos encontrar, lo podemos calcular como la variación de la energía potencial. Es decir, el trabajo es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Una mayor variación en la energía potencial, como lo veíamos con la caída del agua, va a generar una mayor cantidad de energía útil que se transforma en energía cinética para mover más rápido la rueda dentada de nuestro ejemplo. Y esta entonces es una forma de calcular el trabajo como la variación de la energía potencial. Y pues ya vimos que esta representación pues tiene aplicaciones en las caídas de agua, pero también nos puede explicar otros fenómenos, como por ejemplo que lo habíamos analizado desde la perspectiva de la velocidad, pero aquí lo podemos explicar desde la perspectiva de la energía. Si dejo caer un vaso de vidrio a 2 centímetros del piso, pues a lo mejor no le pasa nada. Pero si lo dejo caer a 20 centímetros o a 2 metros, se rompe. Eso es entonces porque hay una mayor variación en la energía potencial y en la energía que recibe el vaso en este caso. Y por eso se rompe. Por lo tanto, la variación en la energía potencial va a generar un trabajo. Entonces, ¿cómo podemos escribir el trabajo? Como variación de la energía potencial. W es igual a la variación de la energía potencial. Reescribimos energía potencial final menos energía potencial inicial. O bien, recordando que la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura, el trabajo es la masa por la gravedad por la altura final menos la masa por la gravedad por la altura inicial. O bien, simplificando, masa por gravedad, o sea, el peso por la diferencia de alturas, altura final menos altura inicial, o bien el peso, masa por gravedad, por el cambio en la altura. Entonces, W es igual a la masa por la gravedad por el cambio en la altura. Y entonces, en este caso, el trabajo depende de cuánto cambie la altura cuando procede de una variación de la energía potencial. Entonces, este es nuestro resultado. El trabajo es masa por gravedad. Acuérdense que esto es el peso por la diferencia de alturas. Por lo tanto, observemos, si esta diferencia de alturas es 0, 0 por algo es 0, y entonces ahí no hay trabajo. Conforme crezca esa diferencia de altura, vamos a tener un mayor trabajo. Recordemos otra vez lo de la rueda dentada. Si la altura es pequeña, se va a mover con el caudal de agua la rueda dentada. Pero si la diferencia de alturas la hago más grande, piensen por ejemplo en una presa de 10 metros de cortina, 20, 30, 50, etc. Entonces, delta H, o la diferencia de altura, va a ser muy grande, y entonces el trabajo obtenido por variación de la energía potencial también va a ser muy grande. Entonces,
esta es la primera expresión que relaciona el trabajo con la variación de la energía potencial. Vamos al segundo caso. ¿Qué pasa ahora con la energía cinética? Y para eso pues vamos a imaginar lo siguiente. Que tenemos una roca de masa m que rueda cuesta abajo y que en el primer momento nosotros observamos que esa roca, vamos a imaginarla más o menos esférica y que la superficie es aproximadamente lisa, que no hay chipotes que detengan su movimiento o que lo alteren. Entonces va inicialmente con una determinada velocidad. Y que después de recorrer cierta distancia, volvemos a observar esa roca de la misma masa, suponemos que en el trayecto no perdió masa, y ahora tiene una nueva velocidad final. La pregunta es, ¿cómo son estas velocidades? ¿Iguales? ¿Diferentes? ¿Una es mayor? ¿Una es menor? ¿Cómo son? Bueno, pues la experiencia nos dice que, y con lo que ya sabemos nosotros del plano inclinado, de que los cuerpos van experimentando una aceleración que aumenta su velocidad, cosa que descubrió Galileo en sus experimentos. ¿Cómo son entonces las velocidades? Pues podemos responder que son diferentes. Porque como la roca está experimentando una aceleración, esto va a implicar entonces un aumento en la velocidad. Por lo tanto, no solamente son diferentes, sino que la velocidad final, la velocidad de la roca en esta posición es mayor a su velocidad inicial cuando estaba iniciando su movimiento o simplemente cuando nosotros capturamos esta escena, la escena inicial, y la comparamos con la escena final, o condiciones iniciales, condiciones finales, como ya hemos venido realizando a lo largo de otros análisis. Por lo tanto, al ser mayor aquí la velocidad, si yo estimo el cambio de velocidades, pues vamos a tener que este cambio es diferente de cero. Pero conforme este cambio de velocidades sea mayor, entonces voy a tener un incremento en la energía. ¿Qué tipo de energía ahora? Pues en energía de movimiento, energía cinética. Porque si recordamos la energía cinética, igual al producto de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, puedo yo entonces asociar a la escena 1 y a la escena 2 a la roca en movimiento que se está deslizando, está rodando, les voy a asignar una energía cinética inicial igual a la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y en la escena 2 también una energía cinética final, o 2, como uno quisiera llamarle, que es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2. Y entonces aquí ya voy a tener un punto de comparación. Como la velocidad de la roca es mayor en la escena 2 que en la escena 1, porque ha estado experimentando una aceleración, una aceleración positiva, es decir, un incremento en la velocidad, entonces la
energía cinética final es mayor a la energía cinética inicial. Y esto es porque velocidad final es mayor a la velocidad inicial. Por lo tanto, el cuadrado de la velocidad es mayor al cuadrado de la velocidad inicial. O sea, si estas dos cantidades, si esta desigualdad se cumple, entonces también se cumple la del cuadrado en cantidades positivas. Si la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, entonces el cuadrado de esta velocidad sigue siendo mayor al cuadrado de la velocidad inicial. Y por lo tanto, pues la energía cinética que tiene la roca en la escena 2 o en la condición final es mayor a la que tiene en la escena 1. Si ahora este desplazamiento lo quisiera uno utilizar como energía útil o como trabajo, pues entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues incrementar esta diferencia de energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Si yo incremento esta diferencia, es decir, si por ejemplo hago que la condición final sea mucho mayor a la condición inicial, entonces voy a tener una mayor cantidad de trabajo útil. ¿Y esto cómo lo podríamos ilustrar? Si por ejemplo la bola aquí, al principio, se topara con un árbol, y su velocidad es pequeña, un árbol pequeñito, chiquito, no muy grande, casi recién plantado. Pues entonces a lo mejor choca, deforma el árbol y se detiene. Pero ¿qué sucede si esa bola, como en las avalanchas de nieve, aumenta su velocidad y se topa con un árbol también pequeño de las mismas características? Pues como su velocidad ya es mayor, o sea, tiene una mayor energía de movimiento, pues es muy práctico, muy factible que tire el árbol y continúe su movimiento. Es decir, en este caso, en el primero, si aquí pusiéramos un árbol pequeño y se detiene la bola, debido a su poca o relativamente poca velocidad, su energía cinética es menor y no alcanza a realizar el trabajo, es decir, a tener la energía necesaria para tirar el árbol. Pero acá, como ya ha ganado velocidad y como además su energía cinética aumenta con el cuadrado de la velocidad, entonces aquí es muy factible que ese árbol lo tire y continúe el movimiento, o por lo menos lo rompa, en fin, ¿no? Esto ocurre pues en las avalanchas de nieve. Si inicialmente a uno lo agarra la avalancha, pues a lo mejor ahí enterrándose pues puede uno sobrevivir, si es que no viene una masa muy grande de nieve. Pero llega con más violencia esa avalancha y arrasa casi con todo, conforme va llegando al punto mínimo del declive, es decir, por ejemplo, un valle, etc. La velocidad de la nieve se va incrementando por gravedad y al llegar, pues llega ya con una velocidad muy grande. Lo mismo podría ser una roca sólida que estuviera rodando. Y por lo tanto, ya tenemos la siguiente condición, que el trabajo también se puede generar como variación de la energía cinética. Entonces, el trabajo también lo podemos calcular como una variación en la energía cinética. Es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Reescribiendo el trabajo, ahora en términos de quiénes son las energías cinéticas. Recordamos masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos la masa
por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Factorizando, pues podemos reescribir trabajo igual a masa entre 2 por la diferencia del cuadrado de las velocidades. Entonces, esta es la forma práctica, el modelo matemático, para encontrar el trabajo cuando la energía solamente depende de la energía cinética o energía de movimiento. Esto pues también se utiliza en varias aplicaciones. Cuando en un río o una represa de agua no se puede, por las condiciones geográficas, tener una gran caída de agua, pues a lo mejor lo que se puede aprovechar es la velocidad del caudal de agua, aunque vaya por una pendiente poco pronunciada. Entonces, si tenemos una ligera inclinación del caudal de agua, pues no conviene instalar aquí nuestra rueda dentada, porque aquí vamos a tener una velocidad debido a la energía cinética muy pequeña. Pero si el caudal de agua lo seguimos su declinación, aquí vamos a tener una velocidad mayor del caudal de agua y por lo tanto aquí sí podremos instalar nuestra rueda dentada para generar un mayor trabajo. Entonces aquí pues no necesitaríamos una altura muy grande, una variación de energía potencial muy grande para generar energía, sino pues apenas una minúscula variación de la altura, pero lo que aquí sí es la variación de velocidad. Aquí estaríamos aprovechando no la altura, sino la variación en la velocidad del caudal. Y aunque el caudal fuera casi recto y no tuviera declinación, tendríamos que buscar entonces la zona donde la velocidad del flujo de agua es mayor, para entonces obtener un mayor trabajo con la variación de la velocidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es lo que a veces también utilizan los plomeros o en las tuberías. Si inicialmente y no pudiéramos tener control sobre la altura o la velocidad del caudal, y esta fuera relativamente bajo, para generar una energía cinética buena y generar energía eléctrica o en los molinos de agua, si esta velocidad fuera relativamente baja, ¿cuál es la otra opción? Pues bueno, es hacerlo pasar, ya sea con una modificación en el caudal de agua o conducirlo hacia una zona más estrecha. Entonces aquí aumenta la velocidad del caudal de agua y eventualmente entonces ya podemos llevarla a nuestra rueda dentada para que se moviera más rápido, y se va a mover más rápido porque aquí la velocidad es mayor que en ese caudal. Entonces esto a veces se denomina estrangular una corriente. Si estrangulo, o sea, es decir, si reduzco las dimensiones del caudal, entonces tengo una mayor velocidad. Es lo que a veces también hacen algunos plomeros cuando hay poca presión de agua. Y entonces si no colocan una bomba, pero quieren que suba el agua o que trate de subir al tinaco, entonces tienen la tubería de una dimensión, por ejemplo de 1 pulgada. Si ven que es insuficiente y que no quieren instalar una bomba de agua, pues entonces se pone un reductor, un tubo, por ejemplo si aquí es de 1 pulgada, pues aquí la ponen de media, y entonces aunque la velocidad aquí del flujo de agua sea relativamente baja, aquí se va a incrementar. ¿Cuánto se incrementa esa velocidad? Bueno, pues aquí tendríamos una energía cinética de masa por la velocidad inicial sobre 2. Y aquí
masa sobre 2 por la velocidad final al cuadrado. Cuando estrecho el tubo, entonces como la velocidad depende o está relacionada con el área por donde fluye el líquido, entonces aquí voy a tener una mayor velocidad final y por lo tanto una mayor energía cinética que eventualmente va a hacer que pues, el agua llegue al tinaco o sencillamente adquiera una mayor velocidad. Bueno, en mecánica de fluidos se demuestra la relación que existe entre el área y la velocidad en los flujos de agua. Aquí nada más estamos analizando el caso de que una reducción en el tubo, en el estrechamiento, incrementa la velocidad. Y por lo tanto, pues una mayor variación en la energía cinética va a producir un mayor trabajo. O a mayor variación de la velocidad inicial con respecto a la final, vamos a tener mayor trabajo. Bien. Entonces, finalmente, vamos a ver un caso que es el trabajo generado por un resorte. O trabajo lo podemos denominar en un resorte. Entonces, hay algo que desde el siglo XVII descubrió Hooke y por eso ahora se le conoce como ley de Hooke. Nos dice que la magnitud de la fuerza es una fuerza restitutiva, es decir, que regresa a su condición inicial, como en un resorte. Ustedes lo estiran, aplican una fuerza, dejan de aplicar esa fuerza, el resorte regresa a su posición inicial, siempre y cuando no venzan ustedes la fuerza que el resorte, bueno, la fuerza que va a soportar el resorte. Si aplican una fuerza muy grande, van a deformar el resorte y el resorte ya no va a regresar a su posición inicial. Es igual a una constante por la magnitud del desplazamiento. Entonces, esta es la llamada ley de Hooke. Fuerza aplicada es igual a menos una constante por la magnitud del desplazamiento o cuánto cambia la longitud del resorte. Bien. Entonces, ahora analicemos la magnitud de la fuerza o valor absoluto de la fuerza. Entonces, como aquí tenemos signo negativo, el valor absoluto lo hace positivo, es decir, solamente nos vamos a fijar en la magnitud, no en la dirección de la fuerza. Y entonces vamos a pasar esto a una situación gráfica. Si tenemos la fuerza contra el desplazamiento, aquí vemos una relación de proporcionalidad directa, donde la constante de proporcionalidad es la constante K, que a esta constante se le denomina constante elástica. Y que en este caso, ¿quién es? Pues es la pendiente de la recta que forman la fuerza y la distancia. Entonces, la constante elástica es la constante de proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento. Bien. ¿Cómo vamos a encontrar el trabajo? Pues ya sabemos que el trabajo lo podemos encontrar por el método geométrico, es decir, como el área bajo esta, entre comillas, curva. Encendimos la luz. Entonces, ¿cómo encontramos esta área?
Pues acuérdense que en el área de un triángulo rectángulo es el producto de la base por la altura sobre 2. Entonces, aquí ¿quién sería? El producto de la base del origen a x vale x. Y del origen hasta un determinado valor de la fuerza vale F. Entonces es F por X. Sobre 2. Porque, observen, es la mitad del área de este rectángulo. Del rectángulo que estoy remarcando. Ahora, ¿quién es F? Bueno, según la ley de Hooke, F es la constante elástica por X. Por lo tanto, si sustituyo F como constante elástica por X, lo multiplico por X y lo divido entre 2, obtengo la expresión matemática para encontrar cuánto trabajo realiza un resorte. Entonces tengo K, y aquí es X por X, X cuadrada. K por X cuadrada sobre 2. Entonces, esta es la expresión matemática para encontrar el trabajo realizado por un resorte. Y vemos en este caso que depende de quién, que depende del cuadrado del desplazamiento del resorte. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero realizar un mayor trabajo con un resorte que está originalmente en esta posición, tengo que aplicar una fuerza tal que el estiramiento sea mayor. Y como depende ese trabajo del cuadrado del estiramiento, entonces si yo tengo un estiramiento inicial y un estiramiento final, o sea, dos situaciones donde estiro de manera diferente el resorte, entonces, si este estiramiento es mayor, va a implicar que voy a tener un mayor trabajo cuando estire el resorte a una mayor distancia, que en este caso sería el trabajo inicial. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bueno, por ejemplo, en las pistolas de diábolos, si uno comprime la pistola de diábolos, generalmente sale la munición a una determinada velocidad. Pero en un rifle de diábolos, como la longitud del resorte es mayor y además sobre el canal donde sale el diábolo hay posibilidad de que el diábolo se acelere a mayor velocidad, entonces ahí comprimimos más un resorte y el diábolo sale disparado a una mayor velocidad. Es también un poco similar al mecanismo de las pistolas. En una pistola pues solamente está constreñida la munición a una determinada longitud donde se acelera el proyectil por el impulso de el gatillo y la pólvora. Pero en un rifle esa longitud es mayor, es decir, ahí el resorte es mayor y con la explosión de la pólvora la velocidad a la que sale es todavía más grande que en la pistola. Entonces esa sería una aplicación del trabajo que nosotros podemos obtener con un resorte. Bien, entonces finalmente pues vamos a recapitular lo que estuvimos viendo en esta clase video. Entonces primero dijimos que el trabajo es energía útil a un determinado fin. Un determinado fin o una determinada
encauce de transformar un tipo de energía a otro. Cuando la fuerza es constante, el trabajo lo definimos como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Entonces, F es constante y paralela a la dirección del movimiento. Entonces, esa fue nuestra primera definición. La segunda, que el trabajo es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, cuando la fuerza no es paralela a la dirección del movimiento. En ambos casos, tenemos que considerar que F es constante. Segundo, que comentamos que hay un método analítico, la integración, para obtener el trabajo a partir de los vectores fuerza y el vector desplazamiento. Pero también dijimos que hay un método geométrico para encontrar el trabajo. Y entonces, cuando la fuerza es función de la distancia, el trabajo que realiza un cuerpo en una posición inicial a una posición final, lo podemos encontrar como el área bajo la curva de esa función. Entonces, este trabajo equivale al área bajo la curva de X inicial a X final. Es decir, entre estos extremos. Entonces, esto geométricamente es el trabajo. Entonces, a lo mejor uno se imagina que las áreas solo tienen que ver con dimensiones cuadráticas. Por ejemplo, hablamos de áreas, centímetros cuadrados, metros cuadrados. No. En física, también las áreas se pueden referir a otras magnitudes. Ya vimos que en un diagrama de velocidad contra tiempo, el área generada bajo la curva o la recta o la función es la distancia total recorrida. En este caso, el área generada en un diagrama fuerza contra desplazamiento, o bien cuando la fuerza es función del desplazamiento, el área que se genera bajo esa curva o recta o lo que sea, va a representar esa área, el trabajo realizado por esa fuerza, de la posición inicial a la posición final. Entonces, eso es muy importante porque tenemos una forma geométrica de estimar el trabajo realizado por cualquier tipo de fuerza, aunque no conozcamos la técnica de la integración. Generalmente en cursos introductorios de física, la fuerza no es una función muy compleja. Es una función que puede ser lineal, como veíamos en el caso del resorte, y por lo tanto la estimación del área bajo la curva, o la recta en el caso del resorte, pues no es muy complicada, como ya vimos. Bien, luego establecimos, después de que hay el método geométrico, el trabajo para un resorte, que es la constante elástica por el cuadrado de la elongación. A eso se denomina técnicamente cuánto se estira el resorte sobre 2. Y en lo que decíamos, esto lo obtuvimos realizando un análisis gráfico de la fuerza contra el desplazamiento en un resorte, sabiendo que la fuerza, la magnitud de la fuerza, viene dada por la ley de Hooke, una constante, la constante elástica, por el desplazamiento. Bien. Y finalmente, también encontramos que el trabajo
puede generarse a partir de la variación de tres tipos de energía. La energía potencial, en este caso es la masa por la gravedad por la diferencia de alturas, o altura final menos altura inicial. Como variación de la energía cinética, masa sobre 2 por la diferencia del cuadrado de las velocidades. Y con lo que vimos del resorte, también podríamos encontrar una variación por la energía, vamos a llamarla esta, elástica, que es a la que se conoce, así se le conoce a la energía del resorte. ¿Quién sería en este caso? Pues K por X cuadrada final sobre 2 menos K por X cuadrada inicial sobre 2. Esta K no confundirla, esta se refiere a constante elástica y esta se refiere a energía cinética. Y estas K de acá a la constante elástica. Entonces, un resorte también puede generar una mayor o menor cantidad de energía, es decir, un mayor o menor trabajo. Lo mismo que un cuerpo que cambie su velocidad o un cuerpo que cambie su altura. Su energía potencial, su energía cinética o su energía elástica, este último caso para los resortes. Bien. Y finalmente, vamos al concepto de potencia. En física, la potencia se va a referir a la energía invertida por unidad de tiempo. Esto es, potencia, la vamos a definir como cuánta energía de la que dijimos útil estamos empleando o erogando o utilizando en función del tiempo. ¿Qué unidades tiene la potencia? Bueno, pues la potencia va a tener las unidades de la energía y las unidades del tiempo. ¿Qué unidades tiene la energía? Pues bueno, dijimos que la unidad de la energía va a ser el joule, que se abrevia como J mayúscula, y del tiempo es el segundo, que se abrevia como S minúscula. Por lo tanto, las unidades de potencia nos quedan joule sobre segundo, y a esta unidad, que se representa con una W mayúscula, se le denomina watt, en honor a James Watt, creador de una de las primeras máquinas de vapor eficientes. Entonces, la potencia la vamos a medir en watts. ¿Qué nos dice el factor potencia? ¿Cuánta energía es capaz de suministrar un dispositivo en una unidad de tiempo? Por eso muchos aparatos, más que la energía consumida, a veces esto es importante para el consumo eléctrico, sobre todo en los electrodomésticos, pero en muchas máquinas también se da el factor de potencia, porque ese factor nos va a informar de cuánta energía por unidad de tiempo puede uno disponer de ese dispositivo. Por ejemplo, de una bomba de agua, cuánta energía cada segundo me va a proporcionar. Y por lo tanto, con ese parámetro, puedo saber si para el caudal de agua que se maneja en una casa, en una empresa, etc., es o no adecuado ese dispositivo, esa bomba de agua. La potencia también viene en muchos aparatos eléctricos que generan calor, que transforman la energía eléctrica en energía térmica,
como los hornos, estufas eléctricas, calentadores, etc. Entonces, un dispositivo con mayor potencia quiere decir que me va a suministrar una mayor energía en la misma unidad de tiempo que otro dispositivo de menor potencia eléctrica, o bien de potencia mecánica, si lo que quiero es, por ejemplo, cortar el pasto con algún dispositivo o generar algún trabajo. La potencia, entonces, repito, me informa de cuánta energía puedo extraer de ese aparato o disponer de ese aparato o dispositivo o mecanismo por una unidad de tiempo. Entonces, aquí vemos ya por qué a veces para el consumo eléctrico se utiliza el kilowatt. Multiplicado por una unidad de tiempo nos da el kilowatt hora. Porque el watt es sus múltiplos o submúltiplos, el kilowatt, el megawatt, millones de watts, etc. son las unidades de referencia para la potencia. Bien. Finalmente, podemos escribir también para una fuerza constante, si F es constante, podemos escribir la potencia en los siguientes términos. Entonces, recordemos que definimos la potencia como la energía útil, que en este caso sería el trabajo, por intervalo de tiempo. Y a su vez, cuando la fuerza es constante, podemos escribir el trabajo como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Por lo tanto, sustituyo esta expresión del trabajo en esta y vemos lo que sucede. Entonces tengo fuerza por desplazamiento y todo eso entre el tiempo. Reagrupo de la siguiente manera. Fuerza y en este paréntesis pongo delta X entre delta T. Es decir, lo único que hice fue reagrupar los factores. Pero ya sabemos que la variación de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Variación delta X con respecto al tiempo, delta T. Por lo tanto, puedo escribir la potencia como, para una fuerza constante, el producto de la fuerza por la velocidad. Entonces, F, recordamos, es la fuerza, V es la velocidad y P es la potencia. Esta expresión es particularmente importante porque asocia no solo a la fuerza, sino también a la velocidad de un mecanismo o dispositivo para encontrar la potencia. Bien, entonces este es el último concepto que, agregado a los anteriores, pues ya nos dan el panorama completo de lo que vimos en esta clase video. Trabajo, fuerza por desplazamiento, caso de fuerza constante y paralela a la dirección del movimiento. Trabajo fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, cuando no coincide el punto de aplicación de la fuerza y el desplazamiento del cuerpo. Trabajo igual a la variación de la energía potencial. Trabajo igual también a la variación de la energía cinética y también igual a la variación de la energía elástica en un resorte. Y finalmente, el concepto que está asociado, el de potencia, como el trabajo por unidad de tiempo, esto es la potencia, y que a su vez la potencia se puede escribir para la fuerza constante como la fuerza por la velocidad del cuerpo. Entonces aquí en la apretada síntesis es lo que estuvimos viendo en
esta clase video. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clase video. Hasta pronto.